Hoy vamos a hablar de ATS. Transfer, está en inglés, Transfer with Automatic. Transferencia automática. Y vamos a hablar de reglas. No hay cruce, igual se regla, pero sí. Comenzar ya hay por a ver. Bueno. Y pues, sí. Que más veces ver el asunto. Bueno. ¿Qué es una ATS? Aparte ya el ingeniero, otro que conoce que trabaja en generadores, que tiene conocimiento de generadores, el único. Lo que les pido, por favor, es que aprovechen este curso. Nosotros queremos transmitirle al máximo nuestra experiencia para que conozcan, ¿verdad? De repente, al que conoce, es una cosa muy sencilla. Pero hay, así como les dije la vez pasada, hay vivencias, pues, hay cosas que en el terreno, así como recién explicó el compañero, que solucionar en el terreno, ¿verdad? Que nos puede ayudar mucho en una situación difícil que se presenta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver así lo que es la llave de transferencia. Dice, es un interruptor automático que cambia de fuente de alimentación de un sistema eléctrico de la red principal, en este caso ANDE, a un generador cuando detecta un fallo de energía y vuelve a la red cuando ésta se restablece. Esa es su función principal. Ejemplo, en la casa, en tu casa y se va la luz, una ATS automáticamente enciende el generador y luego cuando vuelve la luz de la calle, apaga el generador y conecta a la red, sin que nosotros tengamos ninguna participación en ello, ¿verdad? Eso es la transferencia automática. Vamos a ver partes principales de la transferencia. La entrada principal, que va conectada a la ANDE. La entrada del generador, conectada al generador. Salida de carga, alimentación en las casas, la carga, el edificio, o la casa, si va a ser en este caso. Control interno de relé, falta de fase. Este es importante, muchas veces ese no se usa. Ese no se usa y va una fase y se queda con dos fases. Si no está sobre ese, no está el automatismo, entonces queda con dos fases la carga, ¿verdad? Pero tiene su ventaja también para una casa que no tiene carga trifásica. Eso es importante ver un poco ahora. Se va la ANDE y justo se va, no es la fase donde está el contactor de la red que alimenta la red, ¿no? Entonces nos salta la ATS. Tenemos dos fases, porque hacer trabajar un generador es más costoso que la red de la ANDE. Entonces puede quedar sobre las dos fases. Pero esas son cosas que muchas veces no se hace, ¿verdad? Pero en casa, por ejemplo, nosotros hacemos eso muchas veces. Se fue dos fases nomás, y para que no trabaje el generador, entonces ponemos sobre esa fase nomás la carga, ¿verdad? Si no, cuchillo de palo, en casa de herrero, cuchillo de palo, vaya ya poco vamos, ya. Cargo más sobre esa fase y entonces no tengo que cargar combustible a mi generador. Bueno. Consulta, ¿acaso no se tiene que ir totalmente si es que se va todas las tres fases, se va la corriente total? Entonces sí, apaga. Pero si, como está diciendo, si se va una o dos fases, él no tiene por qué entrar en el generador. O igual. No. Estamos hablando de que si tiene falta de fase, entonces una fase se va y él corta. Pero tenemos dos fases todavía adelante. Muchas veces una fase nomás tiene problemas. Entonces podemos aprovechar las dos fases que tenemos de la ANDE. A eso me refiero, ¿verdad? Una maña que se hace, ¿verdad? En casa, por ejemplo, cuando se iba una fase y automáticamente cortaba porque tenía falta de fase, pero entonces eliminaba la falta de fase y tenía dos fases y cargaba la fase que faltaba, cargaba sobre ese, y cuando se reponía ponía otra vez normalmente mi tablero, ¿verdad? ¿Se entiende lo que digo en ese aspecto? Sí. Con este temporal que vino, sí. Sí. Y mayormente tenían problemas con la carga de agua. Le faltó una fase. Yo primera vez estoy entrando en un generador, por eso sí. A las órdenes, eso es lo que queremos hacer. Pasó que ellos, la bomba que tiene que llevarle agua,
protegía la falta de fase. Ahora ellos tienen generador, yo no sé si los equipos se deberían de haber cargado esto, si con el famoso se le llama áreas comunes. Sí, área de servicio. Área de servicio. Sí, y justamente, como te comento, ellos, por ejemplo, había parte que, por ejemplo, faltaba una fase y no, se quedaban sin provisión de agua. No entraba el generador. No accionaba, esa hay forma. No entraba el generador. No Entonces, este está fallando. Porque este tiene que detectar la falta de una fase y ya tiene que cortar y automáticamente ya entra a arrancar el generador y transferir la carga del generador al edificio. Generalmente los generadores en los edificios cubre el servicio nomás, ascensor, bomba de agua, luz pasillo y demás cosas. En realidad yo suelo consultar, ¿verdad? Mayormente lo que ellos ponen pronto es la escalera presurizada, Sí. la iluminación, ¿verdad? Y después creo que ascensor y algunas que otras bombas, eso no escucho un poco. Pero consulto si se debería de cargar, o sea, si hay la forma de cargar. Depende mucho de la capacidad de tu generador. Si tu generador tiene la potencia para poder cargarlo, pero este es un servicio básico, agua es un servicio básico, tiene que estar sobre el generador. Para ahorrarse, sí o sí tiene que presurizar el sistema de la escalera el que tiene que estar presurizado. Para eso No, te digo nomás que el agua es un servicio primordial, no puede faltar agua. En un edificio no puede faltar agua. Puede faltar la luz, no puede haber luz, pero agua tiene que haber. Ahora, justamente, ya que hablamos también, me dio a la mente, ¿verdad? Hay un equipo que se quemó justamente por el temporal por falta de fase y ellos tienen generador en el edificio. Y no es generador chico, creo que tiene así ese de Petersen, ahora sí es enorme. Sí. Y justamente se quemó un equipo porque le faltó una fase. La instalación, la transferencia, cuando tiene este elemento, te va a dar las 3 fases. Te va a entregar a tu tablero de distribución, ¿verdad? Y tu tablero de distribución tiene otra vez llaves que corta los suministros a diferentes circuitos, ¿verdad? Puede ser que en ese circuito donde estaba la bomba tuvo algún problema y la transferencia te entregaba en las 3 fases, pero dentro del circuito de tu bomba falta una fase. También generalmente tiene la protección térmica, a veces por falta de mantenimiento, o no tiene luego relé térmico, no está protegido. Y puede ser, muchas veces sucede, y vamos a ver en qué momento y por qué queman las bobinas también. No sé si se contesta su pregunta. Súper, bueno, vamos a continuar. La fase detecta la presencia de tensión en la red y controla los contactores e interruptores, las 3 fases. Este relé falta de fase, hay diferentes tipos. Hay tipos que vos le regulás la ventana de más menos. Sube a 405, 410, corta. Baja a 360, corta. ¿Entiendes? Y vos podés achicarle o agrandarle la ventana, de acuerdo a la delicadeza de la tensión que necesitas. Y aparte de eso, también el relé falta de fase. O sea que te controla el nivel de tensión y la falta de fase. Después tenemos temporizadores. Los temporizadores, ¿para qué tenemos? Para retardar. A veces hace un pestañeo, ¿verdad? Y nos corta inmediatamente. Generalmente 6 segundos, espera y después recién entra el sistema automático para arrancar el detectó la falla, pone en funcionamiento el automatismo, entra el generador, hace arrancar el generador, primero saca el contactor de anda, eso es categoría, ¿verdad? Primero tiene que ser, porque generalmente tiene unos enclavamientos, depende de y así y viceversa. Puede ser mecánico o eléctrico. Vamos a ver después qué son esos, ¿no? Los enclavamientos mecánicos y eléctricos. Y le da entonces el tiempo para que él entre el generador. El generador entra, estabiliza todo los 380, la frecuencia, y después recién transfiere. ¿Me entiende? Sí. Eso es lo que hacen los temporizadores, el automatismo.
No, y eso vos le da de acuerdo a lo que vos querés. Eso puede regular a segundo, minuto, pero siempre son segundos. Tiene 0 a 30 segundos algunos. Sí, Normalmente el que se usa. sí, También se usa en tableros vía triángulo, por ejemplo, que tiene que entrar el primer contactor con el tercero. sí, sí, sí. Después vos lo regulás, se va así, Y- entonces en 5 segundos entra el otro para dar más velocidad. Sí, los temporizadores no se utilizan solamente en la transferencia. Los temporizadores son elementos de automatismo que se utilizan para una diversidad de automatismos. En este caso, vamos a usar en las transferencias. El temporizador dice tiempo de arranque al generador, evita arranques por falla momentánea, el pestañeo, ¿verdad? El relay de transferencia, tiempo de entrega, el temporizador también tiempo de entrega, apagar la red y encender el generador, y viceversa, ¿verdad? O sea que tenemos varios temporizadores que vos arrancó el generador, no entra inmediatamente, porque si al arrancar el generador genera y ya entra luego enseguida, puede ser que todavía no está estabilizado la tensión, esté en 170, 180, 200 y ya entra tu contactor, ¿verdad? Y algunos elementos que están son delicados pueden tener problemas. Entonces le da un tiempo para que se estabilice bien. Una vez que se estabiliza bien, el relé le dice que sí está todo bien, entonces entra y asume la carga, ¿verdad? Y después vuelve la ANDE, tampoco corta inmediatamente. Esperan también porque a veces viene la ANDE, eso es una norma de la ANDE levanta y después baja. A veces hace 3 veces, a veces una vez más. Si una vez no hubo ningún problema, entonces después ya levanta ya definitivamente. Y en ese tiempo que levanta para la prueba, no para el generador. Espera que se estabilice bien. Y después recién entra, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Se entiende la función que hace? Señor. Se recomienda el temporizador. ¿Cómo? ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos segundos? Y 6 segundos es 6 segundos. En 6 segundos ya el motor ya se pone, ya está en su régimen. Otra cosa que pasa también es, ya vino la ANDE, pero no se apaga mi generador. Eso es ya problema de la transferencia que vamos a ver. O justamente la fase que no se usa tanto es la que falta. Y falta una fase y por eso tu generador no para. Ocurre también eso, ¿no? Sí, y para eso tenemos los relés falta de fase y controlando de fase, los niveles de tensión. Después tenemos funcionamiento básico, paso por paso. Tenemos la red disponible. Energía proviene de la ANDE. ATS mantiene abierto el circuito del generador y cerrado el de la red. Voy a hacer un dibujo, no soy muy bueno en dibujo, pero vamos a entender. Es importante esto. Tenemos el contactor. Vamos a hacer así. Después tenemos el contactor. Siempre el de la izquierda es ANDE. Y este generador. Y este es la carga. Acá entra la ANDE y acá entra la línea del generador. Esto maneja todo un sistema automático. Todo esto aquí. Este no tiene que entrar con este. Y entre este y este generalmente hay un enclavamiento mecánico que no permite que este entre cuando este está activado. Se ataja, ¿verdad? Aparte de la protección mecánica, tenemos la protección eléctrica. Cuando este entra, le bloquea eléctricamente la bobina de este. Y viceversa, ¿verdad? Son dos posiciones que sí tienen que tener. Generalmente, los contactores, por hacer más económicos, no le ponemos la protección mecánica. Pero en ese caso es conveniente poner por lo menos un relé más, un relé que protege la parte eléctrica.
El relé le da la orden a este, pero este también bloquea, le bloquea a este. Doble protección. Generalmente usamos esa manera para protegernos, para proteger el circuito. Bueno. Espera nomás, vamos a hacer primero. Consecuencias reales. Sucede, es importantísimo esto. El tipo no quiere gastar, entonces le pone nomás dos botones para activar, ¿verdad? Este ande y este generador. Se me fue la ande, entonces vengo y pongo este. Saco este y pongo este. Está subhabilitado totalmente mecánicamente a nosotros. A mi atención. A mi atención, ¿verdad? Por ahí me olvido, había sido no quité este y meto este. Sucedió. Le alquilamos a Comité Olímpico, cuando estaba Pechi de presidente del Comité Olímpico, le alquilamos un generador, no quería transferencia, así no, ellos van a manejar todo. Y le metieron tensión al generador. Reventó el generador. Reventó. ¿Saben lo que sucede cuando se entran los dos? La ande, por ejemplo, le entra al generador. Se motoriza el generador. El generador actúa como un motor y le da vuelta y con una brusquedad extraordinaria que puede fundir el motor. Y 1400 hasta que alcance el RPM. El 1500 va a girar, pero con una fuerza tremenda porque le va a todir la fuerza de una vez, ¿verdad? No hay que arrancar secuencialmente, sino que la totalidad de la fuerza se le va. Eso es el peligro. Esto entendemos también de que acá sale para la casa, ¿verdad? Entendemos ahí, hasta ahí. Y entendemos lo que les expliqué, porque es muy importante lo que dice acá. Cuando se encuentran eso es un peligro. Cuando se encuentran ande con el generador. El siguiente, ¿eh? Bueno. Falla, ¿cuál era que estamos haciendo? No es este, ¿verdad? Bueno, frente a frente. La ande se encontraron con él. El generador recibió un golpe eléctrico brutal. Los contactores se pueden soldar. Y queda ahí, imagínate, y tenés que socorrer. ¿Ya? Y la corriente de tu ande es muy fuerte y no puedes despegar una vez. Tienes que correr a donde está el generador y bajar tu llave también. Y tu llave está sobre una tensión extraordinaria también ahí. Y muchas cosas pueden suceder. Es muy peligroso. Por eso es que tenemos que tomar las máximas medidas de seguridad en el caso de la transferencia. El tablero explota y quema el cable y eso quema todo, ¿verdad? Llegó a suceder. No es siempre que el daño es tan grande así, sino minimicen más para que tengamos cuidado también, ¿verdad? Nunca se instala la transferencia sin interbloqueo mecánico y eléctrico. Pero la gente te pide, no te bajes precio, y no podés ponerle ya entonces se le hace el máximo cuidado para que nosotros nos protejamos también, ¿verdad? Bueno. Ande regresó y un generador parado. El generador cuando está parado. Cuando entra el generador, está trabajando el generador, acá está trabajando el generador, viene la ande y entra, ¿verdad? Ahí es más leve pero igual motoriza. Solamente que no tiene el golpe para el motor, es menor el golpe. Para el motor, para el diésel. Pero para el generador, para el alternador, sí. El alternador puede reventar. Entonces me explico, ¿verdad? Porque no da esa, a no ser que le dé una contramarcha, porque también puede ser que le dé una contramarcha, ¿verdad? El alternador intenta dar lo contrario a lo que está girando. Ahí va a romper el cigüeñal. Va a pasar una vez que
y no paraba el generador, supuestamente hacía el ruido que estaba trabajando, ya Sí. le cortaron el paso de combustible de todo, y Sí, se quedó pegado en los vacunos de torre. y sí, y ahí es eso. Cuando nunca paraba, Sucede, por- muchachos, sucede, Y después, sucede. así por teléfono, ¿verdad? Me llamaba que no paraba, no sé, que ya supuestamente volvió a todo antes. Sí, Y no le paraba, ya estranguló todo el sistema de combustible, todo completo. el, Bajando llave de fuerza, ahí bajó su llave de fuerza de la salida, y pero sí. estaba entrando antes. Sí, sí, pero un consumo bárbaro. Ey, Sí. cuando yo estudié electricidad, entramos toditos, queríamos ser electricistas, toditos queríamos ser electricistas. Y el profesor entró el primer día. Levante la mano al que no tiene miedo de la electricidad. Toditos levantamos la mano. Y nos dijo, bueno, pueden salir, ninguno van a ser electricistas. ¿Por qué dice eso? Porque tenemos que tenerle miedo a la electricidad. Tenemos que tener miedo. Él no te dice, yo estoy aquí. Y me imagino que toditos allá acá habrán sentido lo que es recibir una descarga eléctrica. Una patada. Y el capacitor. Pero el capacitor no es menos. Bueno. Acá, cuando Ande volvió, ya vimos eso, ¿verdad? Paso. El generador empezó a girar de golpe, se motorizó los efectos, ¿verdad? El eje se golpeó, quemó la bobina en menos de 5 segundos. Muchas veces el motor diésel queda trabado. Lección, siempre asegúrese que el generador quede completamente aislado cuando está apagado. No tiene que tener absolutamente... Aparte de los 220 que se da para el cargador de batería, que escuché que estaban hablando de eso. Solamente eso es lo que recibe y los parámetros de lectura de el panel de control. Fallos y errores. ATS sin tiempo de chequeo. Transferencia de contención inestable. Hablamos que para eso tenemos los controles de tensión, los temporizadores. Aparte de los temporizadores, tenemos los controladores de tensión, niveles de tensión. Un ATE viejo no tiene retardo para verificar estabilidad del generador. Resultado real, el generador arranca y la transferencia ocurre al instante. Eso también ya hablamos, ¿verdad? Que si es que no tiene los temporizadores, entra inmediatamente. Inmediatamente entra, ¿verdad? Entonces también tiene su lado negativo. Puede patearle a uno de los equipos porque todavía no está bien estabilizado la tensión del generador y ya entra, ¿verdad? Y ahí puede ocurrir algunos daños. Después se quemaron varias fuentes switch y luces LED, eso es el efecto. La heladera, de un departamento hizo golpe de arranque y quedó fuera de servicio. Una heladera, ¿verdad? El generador debe estabilizar mínimo 5 a 10 segundos. 6 segundos se pone generalmente. Antes de transferir. El generador sin batería. Porque el cargador quedó en el lado equivocado. El electricista conectó el cargador de batería en una sola a la salida del generador. ¿Para qué me sirve ahí? No sirve, ¿verdad? Eso ya va a problema de generador ya, del grupo. Después, cuando se cortó Ande, el cargador quedó sin energía. Resultado, el generador no arrancó. La transferencia no siempre es un cuadro que trabaja individualmente, que le ordena al generador arrancar. No siempre. Generalmente, ahora los paneles, tenemos uno de esos paneles, ya trae todos los parámetros, las mediciones, los controles de niveles de fase, tiempo de arranque, todo ya viene en el panel. Lo único que nosotros ponemos es los contactores. Los contactores y generalmente le ponemos de vuelta, al menos nosotros hacemos así, y vemos que los tableros que vienen también tiene un relay después de porque este tiene también un relay. Le ponemos un relay para que controle luego un relay pero dependiendo enclavado eléctricamente. Y el panel ya trae, así como ven ustedes, para manual y automático. Ya la Ande y el generador. Y esta es la carga. Y vamos a ver cómo se gradúa, cómo se maneja más adelante. Pero este es el generador, el panel que trae ahora mismo los generadores.
con este se maneja todito la transferencia. Hay, Tengo un display sería todo. tiene un display donde vos ves los parámetros y vos podés manipular eso. Podés ponerle el tiempo de 5 o 10 segundos o más. Es una TS, ¿qué es una TS? Ya perdí. No es una ATS. No. Es, Un monitor. es un monitor que controla los parámetros y le da la orden si está dentro de los parámetros para que pueda transferir. Eso no es lo que hace. Y cortar. Tiene sensores de red de la ANDE y sensores de red del generador. Gracias. Y Bueno. Se llega a quemar también. ¿Eh? Se llega a quemar también. Se llega a quemar también. Pero también tenemos al menos hay muchos generadores todavía antiguos que no tienen este tipo de panel. Se puede adaptarle a este tipo de panel o hacerle un cuadro de transferencia automática analógico. Estos ya son electrónicos. Donde controlamos el arranque del generador. Entonces el panel, el tablero de transferencia controla el generador. En este caso el generador controla la transferencia. En este caso, con este panel. ¿Se entiende? En el tablero que es independiente, tenemos el control del generador, el arranque, y generalmente también tenemos las protecciones, controla. Entonces, completamente el tablero de transferencia controla el generador. Son dos casos diferentes. Falla de error todavía. ¿Eh? Eso ya bien. ¿Eh? Cuando tenemos los controladores de fase y controla también el RPM. Este panel controla el RPM. Si no está en la frecuencia correcta, él para. Si es más o menos, él para. Si es más o menos el voltaje, él para. Si es más o menos algún parámetro que se le había puesto, por ejemplo, para las protecciones, temperatura, él para. Presión de aceite, él para. O sea, está todito dentro de este. Todito está dentro de este. Y esto se puede instalarle a los generadores antiguos. Nosotros tenemos instalado muchos de estos, adecuando, poniéndole las protecciones, los bulbos de temperatura y presión de aceite, eso, que pide la máquina. Porque este también tiene 2, 3 tipos por ahí que uno puede graduar. Puede hacer. Eso vamos a ver más adelante, porque es interesante, porque todo bien está viniendo con este tipo de... No es la misma marca, diferentes marcas. Escuché que le estaba diciendo las marcas que podemos adecuar. Acá ya es las consecuencias en los motores. Motores de bomba giraron al revés. Eso es muy importante. Yo voy a conectar mi ATS. Tengo acá mi generador. Mi generador. ¿Eh? Y RST. Esta RST tiene que coincidir con este. Hubo casos en que, al menos cuando empezamos recién a instalar, al revés, y la UPS no entraba, la bomba giraba al revés. Bueno, entonces esto tiene que coincidir. Tiene que ser, acá tiene que salir siempre RST, tanto del generador como de la ANDE. Porque si no tenemos problemas, ¿verdad? Gira al revés las bombas, los aires no funcionan. El generador, los ascensores generalmente tienen protección de fase también. Tiene que ser RST para que funcione, o si no bloquea. Esos problemas vamos a tener. Con un secuencímetro ponemos entonces de acuerdo el generador con la ANDE para poder poner en funcionamiento. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Esto tiene protección, por ejemplo, para lo que recién está diciendo, si la ANDE cambia de fase. Muchas veces la ANDE afuera, la parte de la red, y se soltó algo y clásico. te invierte. Clásico. Eso tiene protecciones para que puedas detectar tu generador. Cuando está ya instalado, estos paneles no tienen para secuencia de fase. Los paneles no tienen. El panel te entrega la ANDE, recibe también para monitorear las 3 fases, pero no tiene RST, no tiene la secuencia de fase. Uno tiene que poner
externamente la secuencia de fase, para que no... Pero ocurre lo que está diciendo acá el compañero, es que muchas veces la ANDE se suelta y después, en vez de conectar así, conecta así. Y tenemos problemas. He visto un relé falta de fase que tiene programado para saber si está en la correcta posición de RCT. Sí. La marca web. Sí, tenemos instrumentos, hay instrumentos. He visto en cámara frigorífica. Lovato trae también ese. Se le Sí, no cambió la está. secuencia de RST y no metió motor. Sí, tiene razón. De esta manera Trae WEC y lo que conocemos también es Lovato, que trae secuencia de fase. Si no está en secuencia, no entra. Tiene que estar en secuencia. Pero este en el caso de la ANDE, porque supuestamente el generador ya está en una... sobre la ANDE lo que tenemos que poner es el secuencímetro. Y te da todo el nivel. Ese te trae tres niveles. Te da la secuencia, te da los niveles de voltaje y ¿qué otra cosa? No te da la frecuencia, no es la frecuencia. Pero te da otros parámetros también para regular. En automatismo tenemos muy avanzado muchas cosas. Sí, bajo, alto, frecuencia, también frecuencia. porque te consulto, porque hace poco cuando un sistema de PCI, una empresa muy grande, cuando el generador le funcionaba, pero lo que era la red no le funcionaba. Y posiblemente Vinieron los fiscales y ahí se percataron ellos. Y estaba al revés, una fase. Le entregó, le entregaban mal. Hubo algún corte ahí. Y sí, sucede. Muy común ese hecho. Sucede en muchos casos. Así tenía, me fui con el abogado, me fui a trabajar temas de aire acondicionado, me fui fácil, ¿verdad? Me fui con el abogado a verificar. Y me fue marcada falta de fase. Le di mi fase con neutro, ¿verdad? Te daba todo 20. Pero me di entre fases y me venía una fase repetida. Me fui a la entrada, la bajada del medidor, tenía repetida. Bueno, le pidió permiso al vecino, nos fuimos a medir la misma cosa. Le llamó a la ANDE y había sido una estática, había sido que ellos pusieron la línea de media línea doble, una línea. O sea que RT. Exactamente. Y No. la estática, sí salió de la estática. Sí, todo eso. Y nosotros tenemos que estar en el campo y tenemos que saber eso. Tengo que saber eso. Si no, te trata de inútil, no sabes nada. Yo se usan trifásicos, entonces justo ahí tenían aire trifásico en una sala así y tuvieron problemas. Sí, pero eso puede ser también que al estar invertido los aires no andan. ¿No? Sí. Los aires... Por suerte tenía protección y no trabajó nomás, pero en caso que no tenga... Sí, trabaja al revés, pero generalmente esto... generador rotativo ya trae un sistema, porque tiene que trabajar solamente en un sentido. Sí. No puede trabajar el otro sentido. Los que son normales a pistón pueden trabajar así o así, eso no importa. No tiene. El rotativo sí. El rotativo sí tiene importancia. Sí, y el calienta también, sí, ya calienta también. Entonces, vamos a ver ese. Lección, siempre chequear rotación de fase antes de habilitar. Que esté en secuencia. Tipos de ATS. Vamos a pasar un poco a mirar, si quieren mirar un poco los tipos de llave, pues hay diferentes tipos de llaves. Espera. Vamos a hablar pues todavía sobre el tipo de llave, tipos de llaves que usamos en la ATS. Tenemos las llaves motorizadas. Y tenemos los contactores normales que se usan también para la transferencia, ¿verdad? Y la misma función hace, solamente que la llave motorizada tiene un motor, no tiene bobina, tiene un motor que gira y cambia de una posición y gira al otro lado y cambia a la otra posición. Eso vamos a ver ahora. Tiene mucha importancia eso porque también tiene un sistema de bloqueo interno, ¿verdad? Tiene una parte común, así mismo también esto. Pero internamente él está protegido. Ahí, aunque vos le metas a ambos lados, no puede luego entrar porque ya tiene luego un motor normal que hace girar a este lado o a este lado. Y él tiene que girar a este lado para que pegue uno. Y no puede, al girar al otro lado, para pegar el otro. Se bloquean entre sí. Vamos a pasar a mirar para explicar mejor. Sí. Esto
no podemos esquematizar. Este va a trabajar, este sí trabaja, y trabaja solamente el departamento que tiene problemas. También, y todo eso se hace con temporizadores, relé, automatización, ¿verdad? Depende uno del otro. O sea, ATS para cada departamento. Una ATS para cada departamento, pero solamente una repetidora. Solamente tiene el contactor de ANDE y el generador. Otra cosa, que escuché que le estaba diciendo también vos. Tenés un generador de... ¿Eh? Tenemos un generador chico. Ponerle que sea 50 kVA para un edificio que está consumiendo 200 amperes. Y vos 75 amperes nomás lo que vas a darle acá. 75 amperes nomás lo que vas a tener para darle tu generador, ¿verdad? Ahora tenemos la transferencia. El cable siempre va a ser la carga total. No va a variar, pero nuestro contactor que mete el generador puede ser más chico. ¿Para qué vas a ponerle de 200 amperes tu carga de tu generador si tu generador te va a dar 75 nomás? Pero el cable tiene que ser la carga completa. En el caso de la ANDE, en el caso que va a cargar el total de la carga. Entonces tenemos un ahorro sustancioso ahí, ¿verdad? Le pones un contactor que te haga de 100 amperes y ya te cubre, ¿verdad? Otra cosa, ¿ustedes saben lo que quiere decir AC3 y AC1? ¿Quién conoce lo que quiere decir AC3 y AC1? El tipo de carga, ¿verdad? ¿Y qué tipo de contactor te parece que tenemos que poner a la ATS? AC3. Puede ser AC3 o AC1. ¿Qué es AC3 y AC1? AC1 es cuando tiene una carga resistiva. No tiene una carga variable, como por ejemplo un motor que tiene que arrancar con mucha carga. Entonces, una carga resistiva, calefón, que puede ser otras cosas. Todo que tiene termocalefón, que no varía su carga. Entonces le pongo un AC1 que no tiene mucha carga, y si es que mi carga es de 100 amperes, le puedo poner 100 amperes nomás. En cuanto a todo de 100 amperes nomás. Pero si es cuando arrancamos motores, ustedes saben que 6 a 8 veces su consumo nominal consume el motor cuando va a arrancar. Y si tiene justo 100 amperes nomás, y cuánto es 800 amperes, el pico, ese pico puede fundir el contactor. Entonces tiene que ser de mayor capacidad. El contactor de AC3 es para maniobra, que tiene mucha carga. Sin embargo, en AC1 es una carga que entra y queda ahí, ¿verdad? Y después recién se arrancan los motores. A no ser que va a arrancar sobre la transferencia una carga de motores. En ese caso tiene que ser AC3. No sé si entendieron, porque es un poco, parece que lié un poco. No, está bien. Si es resistivo, hace 1. No tiene una carga variable, pero hace 3 cuando es variable, cuando está encima motores. Cuando es inductivo. Cuando la carga es inductivo, tiene que tener hace 3. No sé si entendieron, compañeros. No duden en preguntar. Pregunten para que podamos aclarar y ayudarnos si es que no podemos aclarar muy bien. Pues yo sé que muchos están conociendo mucho acá. Para entender nomás lo que explicaste hace rato, por lo que dijiste de la posibilidad de yo tener una TS, un edificio que hay 50 departamentos, y digamos en este caso hipotético, en ese edificio 25 personas pagan un plus porque quieren tener generador y otros 25 no quieren tener generador. Yo puedo poner un talón de transferencia que se le llama un famoso esclavo, le dicen que es un talón de transferencia que y ese es el general, que alimenta ese departamento, no. Entonces separo los otros yo, y los otros hay cortes no tienen luz y alimento yo los 25 departamentos.
Sí, Y el en ese caso, contrario que dijiste sí, es que yo tengo mi tablero principal y no quiero alimentar ciertas zonas que están por la línea de carga general. Entonces yo tengo un tablero que lo que hace es, en vez de alimentar, le corta la carga, entonces ahí mi generador alimenta lo que yo quiero que alimente. ¿No? Así es, ¿verdad? claro, y el que tiene solamente el que tiene la repetidora va a recibir la energía del generador. La ANDE sí, todo, Todo. pero el generador solamente el que tiene la repetidora. Y Porque que la línea de la ANDE se repite en toditos iguales. ¿Verdad? También del generador, perdón, se repite en toditos. Pero la línea de la ANDE se corta para cada uno y pasa por el medidor. Y tiene que ser después del medidor la transferencia. Y al entrar, el generador tiene que aislar, igualito que en este caso del esclavo, tiene que aislar la ANDE del generador. Tiene que aislar, ¿verdad? Esos arquitectos que entregan esos famosos llaves, hermano, que hacen también que la pieza patrimonial tenga un esclavo y el resto de la casa ya no. Famoso. O si no, Una casa, mansión y un generadorcito Sí, así es. Ese tiene ese tipo de... o si no tienen una línea especial, hay edificios que tienen una TM en cocina, un enchufe en cocina y las luces sí incluye generador. Igual ahí paga plus si quieres más. Pero eso ya vos haces en la partición de carga en tu tablero, ¿verdad? Ahí vamos a simular el corte de hambre. Acá vamos a mirar un poco este esquema. Tenemos los contactores, este y este es el contactor. Este es la red pública, la ANDE, y este es el generador. Y este es la llave de corte en ambos casos, ¿verdad? La llave de corte tanto del generador como de la red pública. Y estos son los controles, temporizadores, los temporizadores. Y en este caso tenemos la red pública sobre la casa. Tenemos la red pública, ¿eh? Vamos a hacer un corte. Ahí tenemos el corte, ¿verdad? Va a entrar un tiempo. Está estabilizando el generador, la energía y ahí sí. Y empieza a contar para que pueda entrar este. Ahí recién entró. Acá no está apareciendo el temporizador de... Sí, ese no, pero ese es para que entre sí, la carga. Acá, Pero ese es el generador, ese hace el generador. Y después se estabiliza otra vez de vuelta. Tenemos la red pública hasta acá, ¿verdad? Y empieza a contar. Pero ahí ya largó este. Y ahí recién entra. Hubo casos en donde entraron los dos. Yo no conozco, ¿no? Solamente en el caso de nuestro generador que habíamos alquilado lo que hubo. Y es un error humano. Mecánicamente tiene que fallar tu enclavamiento, tiene que fallar tu temporizador, tiene que fallar una cadena de falla demasiado grande. Sí, pero hay que prever siempre. ¿Alguna pregunta sobre la transferencia? Nosotros vamos a facilitar, así como les dije, un esquema práctico, sencillo y barato de una